Ya estamos en diálogo con Erika Lanzini. Ella es la secretaria adjunta de ATE de la ciudad de Tandil. Vamos a estar hablando acerca de la situación de los trabajadores del Estado, los despidos reiterados y también este plan de retiros voluntarios que notificó el ANSES. Así que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Erika? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Bien, te agradecemos a vos por el tiempo que te tomás para dialogar este día con nosotros. Y bueno, primeramente comentar acerca de cuál es la situación actual, ¿no? En este contexto de ajuste por parte del gobierno nacional de los trabajadores del Estado. Mira, la situación justo en este día de hoy es crítica porque hemos recibido la notificación de recorte y achicamiento y cierre de un conjunto de oficinas de lo que fue en su momento el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, devenido con esta gestión en Secretaría de Trabajo, y tenemos efectivamente la notificación de que se van a estar cerrando oficinas en el interior del país y que va a haber despidos masivos de trabajadoras y trabajadores que prestaban sus funciones en la Secretaría de Trabajo de la Nación. Así que justo hoy es una situación crítica, venimos de asambleas en el ministerio, en el ex Ministerio de Trabajo, con las y los trabajadores, con mucha preocupación porque no hay criterios, no se sabe qué oficinas efectivamente se van a cerrar, cuáles van a ser los criterios de despido, qué es lo que se va a considerar y demás. Así que son días que se viven con mucha angustia por parte de las y los trabajadores, obviamente, en muchos casos grupos familiares que las dos personas, padre y madre de niños y niñas, trabajan en el ex Ministerio de Trabajo y que corren riesgo de quedarse sin ninguna fuente de ingreso en los próximos días. Una situación que estamos viviendo quienes trabajamos en el Estado Nacional desde el 10 de diciembre del 2023. Recordemos que los primeros despidos fueron a fines de diciembre de ese año, ni bien había asumido la gestión de Javier Milei, que hubo despidos en el mes de enero del 2024, marzo del 2024, durante todo el año 2024, cada 3 meses que estábamos viviendo situaciones de despidos. El año pasado fue menor la cantidad de despidos, pero se siguió la lógica del desgranamiento, es decir, un despido en un lado, otro despido en otro. Eso genera menor reacción del conjunto de trabajadores. Así fue como se desmanteló completamente lo que fue el Ministerio de Desarrollo Social, donde ya no hay trabajadores afectados ahí, los pocos que quedaban pasaron a depender de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, con mucha preocupación por el recorte de funciones. Y bueno, y la situación de hoy, hace 20 días tuvimos una situación con la Secretaría de Venida en Dirección de Infraestructura Sociourbana, la SISU, recordemos que es la Secretaría que tuvo la responsabilidad de crear y ejecutar el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, con el certificado de vivienda, y todo el mejoramiento habitacional para las personas que viven en barrios populares. También se desmanteló, están en riesgo sus trabajadores, y la novedad de hoy es la situación de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que ya anticipó un desguace absoluto de todos sus programas, que vienen de la mano en dos sentidos, ¿no? Y que como trabajadoras y trabajadores del Estado nos afecta. Primero, la estabilidad laboral de quienes trabajamos en el Estado, y, digamos, cuando nosotros somos despedidos o despedidas, eso significa que hay menos política pública para la ciudadanía. Claro. Ayer se anunció la baja del programa Potenciar Trabajo. Recordemos que este programa se venía sosteniendo, fue creado por el gobierno de Mauricio Macri, se venía sosteniendo hasta ahora con un congelamiento de ese ingreso que garantizaba un piso mínimo de ingresos para las familias más vulnerables, era actualmente 78.000 pesos. Ayer se anunció el desmantelamiento, sobre todo lo que se llamaba Potenciar Joven, según esta gestión, que fue una nueva dimensión que fue distinguir a quienes consideraban incapacidad de trabajar, como si hoy los jubilados y jubiladas no fueran trabajadores también. Pero bueno, se desmantela esto, lo anuncian en el día de ayer, y en el día de hoy la notificación del desguace de las oficinas de la Secretaría de Trabajo. Es decir, que cuando el Estado, cuando los gobiernos avanzan sobre el Estado, como lo está haciendo el actual gobierno nacional,
Esto tiene doble impacto y eso es importante que por ahí la comunidad lo sepa. No Sí. se trata solo de dejar sin trabajo a trabajadores del Estado. Se trata que cuando nosotros estamos sin trabajo es porque el Estado se está corriendo de su responsabilidad de garantizar políticas públicas, en especial en este caso políticas sociales, y eso impacta directamente sobre los sectores más vulnerados, digo, sectores de barrios populares, sectores con bajos ingresos, jubiladas y jubilados. La situación del sistema previsional en Argentina es acuciante, es de mucha gravedad, y lo que se viene ahora, y ya nos lo anticipan con este retiro de voluntad recíproca, es el desmantelamiento del ANSES. Sin lugar a dudas, están apuntando directamente al organismo con mayor capacidad y modernización en la gestión pública que tenemos en el Estado hoy. La ANSES es lejos el organismo que más avanzado en proceso de modernización al interior, una modernización entendida en el buen sentido, que es la normativización de todos los procedimientos, la garantía de que los beneficios se resuelven en un plazo determinado. Bueno, todo eso está en riesgo hoy porque se ha puesto en jaque al sistema de seguridad social en nuestro país. Sí, con cuánta liviandad, ¿no? El Estado o el gobierno nacional, sobre todo, afronta este contexto de ajuste y tantos despidos que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de despidos de trabajadores, estamos hablando de personas que, como bien dijiste, dependen de ese trabajo, que mantienen que depende toda su vida, sus hijos y su familia también de este puesto de trabajo. Y en este sentido también quiero consultarte algo que mencionaste recién, que es este plan de retiros voluntarios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa y si se implementa a partir de ahora? Mira, en principio es una etapa previa al achicamiento de personal por despido. Digamos, en lo que tiene que ver con ANSES puntualmente, fue el primer organismo afectado por despidos en enero de 2024 porque se dieron de baja todos los contratos, es decir, toda aquella persona que estaba en lo que llamamos planta temporaria, con un contrato a plazo fijo, se le llama en nuestro organismo, fueron desvinculados. Después, la realidad es que en ANSES todos los trabajadores y trabajadoras, mayoritariamente, te diría que más del 90%, teníamos planta permanente. Entonces, antes de ir hacia el despido de trabajadores de planta permanente, con lo que eso significa en el Estado, porque el empleo público solo supone despido cuando hay causales para que eso suceda, en este caso hay que redefinir la situación de despidos por achicamiento del organismo, pero antes de eso lanzan este programa que ya tuvo un antecedente con el macrismo y ahora lanzan este programa que en lugar de retiros voluntarios, digo, fijémonos el cinismo que tiene el gobierno nacional, lo pone como retiros de voluntad recíproca. Digo, el Estado Nacional quiere que te vayas y vos aceptás irte. Más o menos Lo que te están diciendo es que te agradecen y es un acuerdo mutuo sin considerar la situación que vivimos los trabajadores del Estado, que es que estamos todo el tiempo con la sensación de estar en riesgo de quedarnos sin trabajo desde hace 2 años. Claro, sí. Entonces, esta idea del retiro de voluntad recíproca fue una oferta que se hizo a la totalidad de trabajadores del organismo, que se ofrece una especie de indemnización, en realidad es menos que el cálculo indemnizatorio, un monto de dinero de acuerdo a la antigüedad que cada trabajador o trabajadora tenga en el organismo, con un plazo para acordar si nos queremos ir o no al 5 de abril, es decir, que ni siquiera uno tiene tiempo de decir, bueno, me asesoro legalmente, veo qué posibilidades tengo, tenés que acordar y eso significa el retiro de muchos trabajadores que en esta situación van a optar por ese retiro voluntario. Y así es una manera de dejar sin trabajadores, incluso quienes opten por el retiro, en general son los trabajadores con más antigüedad y por lo tanto con más experiencia en la gestión de la seguridad social, que van a estar optando por eso ante el riesgo de no aceptar el retiro y ser despedidos. Así que una situación que además atenta contra todas las formas de organización colectiva de los trabajadores y trabajadoras en el Estado. El retiro
es una definición absolutamente individual, donde las organizaciones sindicales no tenemos ningún tipo de injerencia. De hecho, no parte de una negociación paritaria. Nunca nosotros como sindicatos vamos a acompañar este tipo de propuestas que en realidad garantizan una supervivencia salarial de unos escasos meses, porque no llega a un mes, a un salario completo por año de antigüedad, o sea que a lo sumo 20 años de antigüedad te significarán en este arreglo unos 12, 13, 14 salarios. O sea que en un año y medio todos estos compañeros que acepten el retiro, si no tienen otra fuente de ingresos, pasan a ser un desocupado más. Claro, bien, qué preocupante y qué incertidumbre también frente a este contexto. Erika, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por ser muy clara con en este contexto que también se habla con un lenguaje tan difícil, tan complejo de entender, que poder bajarlo un poco a lo que estaban pasando los trabajadores es muy importante. Bueno, no, muchas gracias. Por ahí solo decir esto, que sí, esto que se ofrece como retiro de voluntad recíproca en ANSES también es una consecuencia de lo que fue la ley de reforma, de lo que es la ley de reforma laboral aprobada la semana pasada, que crea este fondo de asistencia laboral, el FAL, y que permite que ya las contribuciones de los empleadores y de los trabajadores no vayan al sistema de seguridad social, sino que vayan a un fondo cuyos dineros va a utilizar el gobierno nacional a los efectos de generar bonos a mediano y largo plazo para aumentar los recursos y garantizarse el equilibrio fiscal. Todo ese equilibrio fiscal que el gobierno nacional vende como el gran logro está haciendo a costa de los trabajadores de hoy, de los trabajadores de ayer, que hoy son jubiladas y jubilados y están cobrando miserias y pasando hambre y ni siquiera tienen su medicación, y de los trabajadores de mañana, porque nuestro sistema de seguridad social está en riesgo severo. Digo, para enmarcar esto, sí, como sindicato no solo que vamos a defender los puestos de trabajo de las y los trabajadores, sino, y sobre todas las cosas, estamos muy preocupados por el desguace del sistema de seguridad social, que hoy permite que tengamos cierta previsibilidad de nuestra condición en el largo plazo. Yo sé que me voy a jubilar. Bueno, esa idea de que me voy a jubilar hoy está puesta en duda para todas las personas que vivimos en el territorio argentino. Bien, perfecto, Erika. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y tu claridad. Bueno, un abrazo muy grande, gracias por el llamado. Bien, de esta manera estábamos dialogando con Erika Lanzini, la secretaria adjunta de ATE de la ciudad de Tandil, sobre justamente esto, ¿no? La situación de los trabajadores del Estado, los despidos reiterados, esto de los retiros voluntarios del ANSES, como comentaba recién, esta medida que se ha tomado a partir de ahora, que como bien decía, afecta a todos y todas las trabajadoras en las políticas públicas que ejerce el Estado, en la falta en realidad de políticas públicas por parte del gobierno nacional, y de esta manera nos contaba un poco la situación de los trabajadores que estaban viviendo en este momento. Ahora